Hola, sean bienvenidos a esta cápsula en la cual vamos a revisar algunos detalles que quedaron pendientes y comprometidos en revisar en este formato de cápsula. El primero era el de campos calculados para dejar un procedimiento. Entonces, en la clase 9 teníamos una hoja que se llamaba tabla dinámica. Entonces vamos a proceder a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja. Perfecto. Y acá, por ejemplo, vamos a poner las boletas en fila y las ventas en valores. Entonces acá tenemos esa información. Entonces tenemos ahí los dos valores. Perfecto. Entonces acá, para utilizar campos calculados, nosotros debemos ir a analizar tabla dinámica. Ojo, que la distribución de estas opciones va a depender de la versión de Excel, pero en analizar debería aparecer o deben buscar un segmento que se llame campos, elementos y conjuntos. A veces cambia de imagen, a veces es un icono más grande como el de actualizar, pero siempre aparece debido a que es una herramienta muy utilizada. Y vamos a generar un campo calculado. Entonces acá vamos a poner venta neta, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer acá será es tomar, ojo, acá siempre es importante, voy a eliminar, cuando yo pongo el campo calculado, siempre me va a aparecer es igual cero. Entonces, valor neto, creo que era y acá si yo no tengo cuidado, por ejemplo, selecciono un campo, va a quedar este cero y esto me va a generar un error porque finalmente esto es una fórmula en Excel. Entonces, como buena práctica, yo recomiendo siempre eliminar todo lo que esté en el campo de fórmula. Luego acá en campos usted selecciona el que requiere, en este caso va a ser ventas, pone insertar campos y aparece como corresponde. Y aquí lo divido por 1.19 y pongo aceptar. Entonces tenemos el valor neto. Acá voy a poner el formato de moneda y vamos a agregar una nueva columna en analizar, campos y elementos conjuntos, campo calculado, y este se va a llamar IVA. Y acá era simplemente venta menos valor neto. Entonces nos fijamos que quede expresada de esa forma la fórmula. Podemos aceptar y entonces ahí tenemos los tres valores. Bueno, ahora veremos otra herramienta que es la herramienta de mapas. Voy a eliminar esto, que no sé por qué. Acá, y bueno, dentro de las opciones de gráficos tenemos la opción de mapa y la opción de mapa 3D. Ambos nos entregan la potencialidad de poder mostrar información utilizando un mapa geográfico. Entonces, esta opción lamentablemente no está disponible en la versión de Excel de los computadores del instituto. En consecuencia, por eso se genera esta cápsula para que ustedes puedan ver la herramienta y por lo menos saber que existe y que se puede utilizar en algunas situaciones. En este caso, yo tengo el nombre de las ciudades y tenemos el conteo de ventas por ciudades. ¿Ya? Entonces con esta información que la tengo en una tabla que se llama mapas, en este caso, voy a insertar un mapa 3D. Acá me aparece un paseo de algo que ya había hecho previamente, voy a eliminarlo y cuando usted inicialmente y no tiene nada registrado, al pulsar mapa 3D le va a aparecer automáticamente esta visualización de mapa. Acá podemos ver que nos muestran los campos que tiene la tabla. En este campo, en este caso, está en la tabla de mapas, tenemos el campo ciudad y ventas. Y en este instante lo único que está registrado es ciudad. Entonces por eso que nos muestra esta visión plana.
Pero nosotros podemos utilizar acá el campo de ventas y agregarlo en, por ejemplo, el alto de los gráficos. Y acá ya tenemos una visualización distinta donde cada uno de estas columnas y su altura nos muestra el nivel de ventas. ¿Ya? Nosotros acá en opción de capa, por ejemplo, podemos cambiar el color que tienen las capas, indicar si es que tienen valores cero, si es que tienen valores negativos, o si es que queremos dejar algún otro dato adicional. Entonces, esta es la primera visualización, que es la visualización de columnas apiladas. También está el de columnas agrupadas, que en este caso no genera modificación debido a que no tenemos distintos productos para una ciudad en particular. Ahí lo que haría sería agrupar tal como se hace en un gráfico simple. La otra opción que tenemos es la visualización de burbuja, y acá si se fijan, si lo dejamos por defecto, se ven círculos demasiado grandes. Nosotros en las opciones de capa podemos cambiar el tamaño y podemos ir ajustando. Por ejemplo, aquí voy a ajustar al 10%. Y lo que pasa es que al hacer un zoom voy a cambiar el color. No sé, voy a dejar este color para que sea mucho más, genera mucho más contraste. O podríamos utilizar un negro, ya, para que sea el contraste más alto. Entonces podemos ver que acá el tamaño lo dejé en un 10%, y la intención de esta burbuja es que mientras más ventas hayan en el lugar, más grande es la burbuja. Entonces acá podemos ver este punto que es súper pequeño, es porque hay 6 ventas, mientras que este otro círculo son 90. De todas formas, encuentro que la proporción no es muy bien, entonces no está muy bien, o representada. Podría aumentar el tamaño un 20, y aquí claramente me queda más claro de forma visual 6 ventas versus las 90 que aparecen acá. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que hay que tener en consideración en esta visualización es que si yo el zoom me voy hacia atrás, o sea, no voy tanto al detalle del lugar, van a tender a aumentar el tamaño de estos círculos. Entonces acá yo, por ejemplo, puedo bloquear escala actual, y al bloquearlo lo mantengo, independiente de cómo haga el zoom. Eso puede servir en algunas situaciones, o puede que no nos sirva. Eso tenemos que revisar. También aquí nosotros podemos aumentar, disminuir la capacidad de opacidad para que sea semi-translúcido, para que nosotros podamos ver el dato o lo que está debajo en el mapa. Entonces acá, por ejemplo, si se fijan, si me voy atrás, empiezan a aglutinarse cada una de los círculos. Si yo quiero evitar ese fenómeno, lo que tengo que hacer es, no sé, quiero que se vean así, no pierdan este tamaño, y vamos en bloquear escala. Entonces ahí se quedan, pero al hacer un zoom al alejarnos del mapa, en realidad ya no estamos viendo información. Entonces hay que saber utilizar esta herramienta. Esto es lo que, esta opción de que se vayan juntando las esferas nos sirve mucho cuando nosotros cambiamos a un mapa de calor. Por ejemplo, acá tenemos el mapa de calor, y lo que va a pasar es que en esencia es el mismo método de los círculos, aunque aquí no existe una distinción de tamaño por cantidad, sino que la circunferencia es la misma, el radio de cada círculo es el mismo. Lo que va cambiando es el color adentro, donde se tiende al rojo es de 100 o más ventas, y esté muy cercano al azul, sean 0 o menos, ¿ya? Entonces acá el no bloquear la escala nos sirve a hacer alejarnos del mapa. Entonces fíjense cómo los círculos se van juntando, y al juntar van sumando los valores. Entonces acá podríamos nosotros ver como macro zona dónde están las ventas, ¿ya? ¿Cuáles son los segmentos de zona? Por ejemplo, aquí yo puedo bajar, no, el color, la escala de color la dejo bien, sino que el radio de influencia podría disminuirlo al 50%. Y acá me permite hacer un zoom. Si yo quiero que se vea de esta forma, voy a bloquear la escala,
Entonces ahora yo tengo zonas altamente marcadas. Vamos a disminuir la opacidad para poder ver los datos. Bajarlos en 60. Entonces, claro, acá tenemos una zona roja y nosotros podemos agregar, por ejemplo, el etiqueta de mapa. Y acá en la etiqueta ya tenemos las comunas. Por ejemplo, esta visualización nos sirve que en Algarrobo, el Quisco y el Tao se concentran ventas. Pero si, por ejemplo, el radio de influencia lo vamos modificando, puede que esa situación vaya cambiando, ¿ya? Entonces esto lo muestro para que ustedes vean que en realidad pasa lo mismo que en los gráficos simples. Nosotros vamos a tener que ir modificando, vamos a tener que ir cambiando los parámetros para poder tener la interpretación que nosotros consideremos idónea. Acá si yo pongo un radio de frecuencia muy amplio, voy a bloquear la escala para hacer el zoom. Básicamente me toma toda la región metropolitana, pero a lo mejor si yo disminuyo este radio de influencia al 50, voy a bloquear la escala, me voy a acercar y puedo ver que en realidad no era toda la región metropolitana, sino que en la cisterna de San Ramón y el Bosque tengo alto volumen de ventas, en Vitacura, en Recoleta, en Cerro Navia, Los Prados y la Estación Central. Y yo podría tener estos segmentos, ¿se fijan? Entonces, acá en Maipú, por ejemplo, es que tengo muy pocas ventas. Entonces, uno va a tener que siempre ir jugando con las configuraciones para poder obtener la información idónea para la situación. Bien, vamos acá a quitar esta escala, vamos a aumentar el radio de influencia al 100% porque lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver el concepto de paseo que tienen estos gráficos 3D. Antes de eso, vamos a ver que acá arriba tenemos distintas opciones. Ya puse etiqueta de mapa, que en el fondo me pone los nombres de las ciudades, las rutas, ¿cierto? Si yo quito esto, el mapa queda más limpio de información, aunque considero que es sumamente útil poner la etiqueta de mapa. Si yo pulso mapa plano, lo que pasa es que se convierte en una visualización plana. Si yo quito el mapa plano, vuelve a tener la forma esférica, que puede ser muy atractiva a la hora de generar los gráficos. Vamos a dejar esta escala este mapa de calor, vamos a bajar la influencia un 80%, por ejemplo. Y voy a bloquear la escala. Bueno, no la voy a bloquear para mostrarles algo simpático que va a aparecer acá. Entonces, vamos a ver el concepto de escena. Acá nosotros, mientras yo me voy moviendo, la escena se va moviendo conmigo. Y vamos a segmentar en tres zonas Chile, norte, centro y sur. Entonces acá voy a tomar toda la zona norte, desde Arica hasta Antofagasta. A ver si tengo hasta acá. Bien. Fíjense, y esto le vamos a denominar escena 1. Aquí nosotros vamos a cambiar la configuración, vamos a indicar que va a estar 10 segundos. Vamos a poner zona norte. Eh, Ahí ya tenemos la primera imagen. Ahora ponemos nueva escena. Y desde acá vamos a cambiar desde Antofagasta. Podríamos poner esta zona completa acá. Por ejemplo, de Antofagasta hasta Chillán como segunda zona. Vamos a poner acá zona intermedia, por poner algún nombre. Ya saben que no soy muy creativo con los nombres. Y ahora yo quiero hacer un zoom en Santiago, por ejemplo. Entonces voy acá. No, disculpen. Zona intermedia. Se me fue la visualización, no creé la nueva escena. Entonces acá está en Antofagasta, más o menos acá era la foto. Bien, esta es la visualización que quiero. Pongo una nueva escena. Y acá en zona intermedia voy a poner RM. Y acá voy a hacerme un zoom en la región metropolitana para que podamos ver la realidad de las ventas. Perfecto. Y ya para no seguir en el mismo segmento, vamos a irnos a la zona sur. Vamos a tratar
vamos, un gran segmento. Entonces le vamos a llamar Macro Sur. Zona Macro Sur. Son nombres que estoy inventando, en realidad la segmentación no estoy tan clara que sea así, pero el punto es que generamos 4 visualizaciones. ¿Y para qué sirve esto? Cuando yo pongo reproducir video, vamos a partir con esta imagen que comenzaba en la zona norte. Aquí uno podría, yo configuré para que durara 10 segundos esta imagen ahí, pasaron esos 10 segundos y va cambiando la transición. Acá está la denominada zona intermedia, donde yo puedo ir presentando información. Esto obviamente puedo extenderlo a 1 minuto, 2 minutos, dependiendo del tiempo que usted requiera para la información. Acá vamos a hacer un zoom a Santiago, a la región metropolitana y alrededores, en realidad, para poder hablar en detalle de esta área. Y finalmente culminamos con esta zona macro sur, ¿ya? Que no está bien segmentada, pero en el fondo la intención de este ejemplo es ver el concepto de escenas y cómo terminamos presentándolo. Bien, también nosotros podríamos cambiar las visualizaciones. Por ejemplo, acá yo voy a mi zona, o sea, claro, acá paseo, acá escena. Entonces, en la escena uno, por ejemplo, yo puedo cambiar el tema a este aéreo, ¿ya? Y va a parecer mucho a algunos recorridos. De hecho, voy a cambiarlos todos a ese tema para que vean la diferencia al recorrido que uno ve en la sección de climas en las noticias. Entonces voy a poner reproducir video y ahí tenemos esa visualización que puede ser clara, no tan clara para algunas personas. Eso va a depender, pero lo importante es destacar la potencialidad o entender que es una herramienta de presentación que podría ser útil. Si se fijan, hace algo como este paseo en tercera dimensión que igual es sumamente interesante y rápido. O sea, hacer algunos clics, poner los segmentos, poner los paseos, hacer los zoom que uno quiera y tiene la visualización de forma rápida. Encuentro que es una herramienta súper potente para poder hacer presentaciones profesionales. Bien. También, como para terminar de mostrar esta herramienta, podríamos poner cada escena un tema distinto, porque podemos simplemente. Vamos a dejar este acá y este último tema lo vamos a dejar este acá. Y ya también lo permite la herramienta. Entonces partimos con esta imagen satelital del, del país y ahora nos va a cambiar el tema. Fíjese porque se seleccionó otro tema, entonces cambia a este que es más noir, ¿cierto? Es más oscuro. Eh, y al cambiar, al pasar a la otra transición va en consecuencia a cambiar también eh, el tema. Entonces ahí usted puede ir jugando para poder generar mayor impacto, menor impacto o aumentar la visibilidad de la presentación. ¿Bien? Y bueno, eso es todo lo que quería comentarles respecto a esta opción de mapa 3D. Cuando yo termino de trabajar acá, puedo crear un video que finalmente es para descargar, ¿ya? Y yo elijo la calidad del video, si va a ser para equipo y tableta o exportación rápida. Y pongo crear. También puedo agregar banda sonora, puedo agregar archivos de audio. Y básicamente esta es la herramienta. Considero que en algunas presentaciones es un buen instrumento para poder visualizar información. Bien. Simplemente salimos de esta navegación y volvemos a nuestro Excel y nos queda este paseo, nos queda esta imagen. Porque dice, este libro tiene paseos de mapa 3D para que en el fondo no se te olvide. Y que puedes abrir mapas 3D para modificar o reproducir paseos. Ahora que ya tenemos el paseo, si yo hago clic en mapa 3D, efectivamente me aparece el paseo. Y si yo lo abro, me va a aparecer el trabajo que teníamos previamente. Aquí nosotros podríamos poner eh, presentación de ventas Chile. Vuelvo a cerrar. Entonces cuando yo vaya al mapa 3D me aparece presentación de ventas y podría agregar otro que fuera solamente para una región
o fuera para otro país, y yo podría tener un montón de mapas acá si es que tuviera la información pertinente para cada visualización. Bien, ahora lo último que me queda pendiente es el ejercicio que se revisó en la última clase, ¿ya? Para explicarlo un poco. Entonces acá lo que nos pide es diseñar un gráfico de líneas, que es este, que muestra el desempeño de ventas semanales de un miembro específico del equipo. Ojo que ese es el gatillante. Ese es el gatillante. Es solamente un miembro específico. Entonces yo tengo que buscar alguna herramienta para poder llegar a hacer esta visualización. Y esto es una solicitud que es muy común cuando te piden mostrar resultados. Por ejemplo, ver cuántas ventas por vendedor y poder ver un gráfico. Usted puede hacer 5 gráficos si son 5 vendedores, un montón de gráficos acá, pero también puede utilizar ya herramientas conocidas como la de generación de listas, utilizar el sumar si conjunto en este caso para que me haga el conteo eh, y el número de ventas para poder obtener la información específica por vendedor, ¿ya? Lo cual genera que es una visualización más profesional que tener 20 o 5 gráficos o 6 gráficos por separado, ¿sí? Es más eficiente esta distribución. ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, primero voy a borrar todo lo que se había hecho. Ya, se borró todo. Acá donde está la lista voy a quitar el formato de lista en datos. Voy a quitar el formato de lista, voy a poner cualquier valor. Perfecto. Entonces, lo primero que quiero ver es que me muestre el desempeño por miembro. Por miembro. ¿Ya? Por miembro específico del equipo. Entonces acá yo tengo una columna que se llama vendedor y yo les dejé una hoja con listas, la cual la vamos a eliminar porque eso era para evitar un trabajo adicional en el ejercicio. Entonces acá yo voy a seleccionar la columna nombre de vendedor, la voy a copiar, me voy a lista y yo la pego. Al pegarla, yo me voy a la sección de datos y aquí me aparece una opción que se llama quitar duplicados. Yo voy a hacer clic, me dicen qué columna, el nombre del vendedor, efectivamente así se llama, pongo aceptar y voy a quitar todos los valores duplicados y únicamente me va a dejar estos valores únicos, o sea que no se repiten en la lista. Y tenemos esta tabla de 3 valores de vendedores. Bien, eso es lo que yo había hecho, eso ya en el ejercicio estaba hecho, pero esa es la forma de hacerlo, ¿ya? Entonces ya tenemos esa información. Acá vamos a poner una columna, un valor, o sea, en la celda vamos a escribir una descripción que se llama nombre del vendedor. Bien. Y acá en la celda de abajo, puede haber sido en la de al lado, eso, el orden no es muy relevante. Vamos a datos, en validación de datos, y en vez de permitir cualquier valor, vamos a permitir una lista. Aquí nos pide el origen de la información. Yo me voy a esta pestaña de listas porque es ahí donde yo dejé los valores únicos, selecciono los nombres, ¿ya? Ojo, que si usted selecciona toda esta columna también le va a aparecer como opción nombre del vendedor. Mire, voy a hacer clic, aceptar, entonces cuando hago clic me aparece nombre del vendedor y podría quedar ahí. Y no tiene sentido que aparezca esta opción de nombre del vendedor. Entonces voy a validación de datos, me voy al origen y solamente selecciono los nombres. No pongo el encabezado de la tabla. Bien. Entonces acá ya tengo a los nombres seleccionables. Vamos a dejar a Ana Martínez por el momento. Y nosotros acá podemos ver que son 12 semanas. Entonces, algo que sí tengo que hacer manual es poner semana, por ejemplo. Y aquí voy escribiendo las 12 semanas. Hasta acá, las 12 semanas. Aquí vamos a poner las ventas por semana y el número de ventas. ¿Por qué? Porque en la primera aparece el desempeño en ventas, ¿ya? Que sería la suma de las ventas, y otro gráfico combinado que tenga los ingresos o las ventas, ¿ya? Y el número de ventas cerradas.
Entonces para poder desarrollar estas dos visualizaciones voy a necesitar estas dos columnas. Y bien, acá es importante que lo que podía entrar en confusión en el ejercicio es que si nosotros analizamos por semana, voy únicamente a la semana 1, tengo un valor de ventas de Ana, tengo un valor de Luis y un valor de Rocío. Pero, por ejemplo, y esto puede aparecer en la prueba, puede que Ana en la semana 1 no me aparezca el resumen de ventas, sino que me aparezca varias veces. Me aparezca varias veces con los valores. ¿Ya? Porque obviamente, o lo esperado, un vendedor no hace una única venta semanal. De hecho, aquí me aparece la agrupación de tres, número de tres ventas. ¿Ya? Entonces, acá se podría decir que esta información está resumida por semana y por vendedor. Pero podría ser que en una tabla le aparezcan distintas ventas de Ana en la semana 1, distintas ventas de Luis en la semana 1 y distintas ventas de Rocío en la semana 1. Dicho eso, acá eh, necesito generar la suma de las ventas por semana. Entonces tengo que utilizar herramientas condicionales. Pero yo sé que voy a sumar sí o sí. Entonces voy a obtener suma, y la suma, o sea, sumar punto sí. Y yo lo que les recomiendo es que siempre que ocupemos una función sumar punto sí, promedio punto sí, lo que sea punto sí, o utilicemos, si es que está disponible, la versión sí conjunto. ¿Por qué? Porque sumar punto sí te permite poner un rango de criterio y un criterio únicamente, pero el sí conjunto permite poner n cantidades de criterios. Entonces nosotros después podríamos estar escalando nuestra función, por ejemplo, agregar nueva información al filtro que haga para poder sumar. Y acá ya tendríamos el formato listo, solamente tendríamos que agregar los nuevos valores, mientras que en sumar sí, incluso como están ordenadas la sintaxis, es distinta al sí conjunto. Entonces yo les recomiendo que entre utilizar una función .sí a una función .sí.conjunto, siempre como buena práctica utilicen la función .sí.conjunto. ¿Ya? Entonces acá me pide el rango de la suma y esta tabla se llama tabla de desempeño. Y yo que quiero es la columna de ventas. Entonces llamo a la tabla porque esta información no está en la tabla. Si esta celda donde hago esta fórmula estuviera dentro de esta tabla, no tendría que llamar directamente a la tabla porque asume que si yo no pongo un nombre de tabla, estaría haciendo un cálculo dentro de la misma donde está esta celda. ¿Ya? Pero en este caso, esta celda donde estoy poniendo la fórmula no está en la tabla. Entonces yo tengo que llamar la tabla específica donde yo quiero hacer los cálculos. Entonces llamo a la tabla de desempeño, abro corchete y específicamente traigo la columna de ventas. Y eso Excel me lo va a estar mostrando. Luego, es ahí donde yo tengo que hacer la suma. El primer criterio va a ser el nombre del vendedor, que también aparece en la tabla de desempeño. Abro corchete y pongo nombre del vendedor. De esa columna, ¿el qué valor va a buscar? Va a buscar este nombre que tenemos en esta lista. Y en este caso, como nosotros cuando tengamos la fórmula vamos a arrastrarla hasta hacia el 12, si nosotros queremos que se mantenga esta columna, porque es en la única donde tenemos el nombre de vendedor, vamos a pulsar la tecla F4 para que se ancle, nos aparezcan estos signos de moneda, que en el fondo anclan la, la celda, para que después podamos arrastrar sin problema la fórmula y tengamos la visualización o el resultado esperado. Entonces ahí tenemos el primer criterio. Ya hay otro criterio que tenemos que usar, que es el de semana. O sea, yo quiero que me sume cada valor que diga Ana Martínez semana 1. Entonces vuelvo a llamar la tabla de desempeño. En este caso lo que quiero es la columna de semanas. Y el criterio va a ser, en este caso, la semana. Puede que Excel le esté tapando justo donde dice semana 1. Lo que yo hago es arrastrar acá abajo y voy subiendo para quedar a la altura de la pestaña.
O sea, de la celda que yo quiero que se haga el cálculo. Mucho cuidado porque si usted se equivoca y deja esta celda, va a ir desfasándose la fórmula y no va a tener los resultados esperados. Siempre tiene que estar alineada la fórmula con el valor que quiere obtener, en este caso. Entonces, cierro el paréntesis y pulso Enter y estoy obteniendo este filtro para que haga la suma considerando Ana Martínez y semana 1. Entonces, como habíamos anclado esta celda que es la G11, pero la H13, que es en donde está la semana, la dejamos relativa. Al yo correr la fórmula, fíjense, tenemos estos dos valores, pero ya en el segundo dato se corre el de la semana. Y ese es el comportamiento que queremos, que se mantenga fija Ana Martínez, por eso ponemos el signo de peso, pero que el de la semana vaya desplazándose en cuando nosotros hagamos el arrastre de la fórmula. ¿Ven? Entonces ya tenemos acá las ventas y yo puedo seleccionar otro vendedor y voy a tener las ventas específicas. Entonces ya con esta información yo puedo seleccionar esta columna, voy a insertar y voy a generar un gráfico de línea. Voy a utilizar este y ya tengo las ventas. Y si se fijan, tiene un comportamiento dinámico porque yo puedo poner los distintos nombres y tengo la información. Bien. De hecho, a lo mejor podría yo agregarle la tabla de datos y simplemente para que muestre mayor información. Bien, entonces ahí tendríamos el primer gráfico diseñado. Vamos a dejarlo en este tamaño para que se pueda ver bien. Aquí. Perfecto. Y el segundo era un gráfico combinado. Cuando hablamos de gráficos combinados quiere decir que vamos a tener dos ejes y en uno vamos a tener las ventas y me piden que el eje principal sea en columna y el secundario en línea para ver los ingresos totales que van a ser las ventas y el número de ventas cerradas. Ya. Aquí, ojo, mucho cuidado y un tip clave para la prueba. Si es que acá usted tiene la información resumida del vendedor por semana, como se está dando acá, le va a funcionar la función suma. Por ejemplo, si yo selecciono la misma fórmula, porque ocupo los mismos criterios, o casi los mismos criterios, pero en vez de ventas, va a ser el número de ventas. Y pulso Enter, me aparece 3. Efectivamente, Ana Martínez en la semana 1 tiene 3. Pero si yo tuviera más registros de Ana Martínez, para la semana 1 no me serviría suma. Yo tendría que ocupar contar. Contar, sí, conjunto. Contar. Lo puse dos veces, disculpen. Contar, sí, conjunto. Aquí me falta un paréntesis. Contar, punto sí conjunto, rango de criterio. Que acá no tengo que poner ventas. Simplemente tengo que poner criterio. Deme un segundo. Entonces acá en el número de ventas vamos a generar el mismo proceso. Con la única diferencia, de hecho puedo copiar la fórmula que ya estaba previamente. La puedo pegar acá. Y lo único que va a cambiar es que en vez de hacer la suma en la columna de ventas, nosotros necesitamos que genere la suma en la columna número de ventas. Yo pulso Enter y ya tengo la información. Y ya, como está todo configurado, puedo arrastrar la fórmula y tengo la información. Entonces, si yo cambio acá a Luis Navarro o a Rocío Díaz, ya tengo la información. Ahora, para hacer el gráfico combinado, selecciono las dos columnas, me voy a insertar. Selecciono gráfico combinado. Voy a seleccionar ese por defecto. Todavía no está listo. Esa es la visualización por defecto. Este gráfico lo voy a achatar un poquito para darle mayor espacio a este. Y acá yo me tengo que ir a cambiar tipo de gráfico, pero no con la intención de cambiarlo, sino de cambiar los parámetros, porque me indicaron ya, el eje principal va a ser ventas y está en columnas, tal como se había indicado. Y el segundo está en líneas, pero hay que
indicar que es el eje secundario. ¿Ven? Fíjese cómo cambia. Si lo pongo como eje secundario o no. Y pongo aceptar. Y ahí tendría la visualización. Y aquí tendríamos que poner un nombre como ventas versus número de ventas por semana. Por ejemplo. Ahí ustedes tienen que ver alguna cosa que haga sentido. Entonces acá tenemos cada semana y tenemos tanto las ventas como el número de ventas. Y ya podemos ir cambiando por Luis Navarro, podríamos ir cambiando por Rocío Díaz y tenemos la información. Y ahí está el ejercicio completo. Traten de practicarlo, lo más probable es que aparezca este ejercicio en la prueba para que lo revisen y que no está de más utilizar este tipo de herramientas, ya que son visualizaciones relativamente simples. Yo se los digo relativamente simple debido a lo que se ve en prácticas en las empresas, ya, pero es utilizado y tiene y tiene su grado de aplicación amplia. Así que eso, muchachos, espero que estén bien y nos vemos en clase.